Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto el Podcast, el único podcast más fresco de todo el condado de Valle Hermoso, Beautiful Valley, a.k.a. la mejor ciudad del planeta más Tierra, más fresca de todo Tamaulipas, yo diría. Y vaya que es fresca, Ringo. Hoy justamente amanecimos de buen humor. Agradable. Como que hoy el clima se levantó con el pie derecho, si es que tiene pies, ¿verdad? Porque pues no Si sé. tuviera pies. Si tuviera pies, andaría. Hoy se hubiera levantado con el pie derecho. Como aquel paralítico que Jesús levantó. Mira tú. Toma tu lecho y anda. Así se levantó hoy el Y clima. se levantó. Tomó su lecho y dijo, pues allá voy a andar. Dijo, ¿saben qué? Ahí nos guachamos. Ahí andamos. Pero bueno, aquí estamos en otra semana más, o terapia teológica. Y aquí a mi lado izquierdo se encuentra el hombre. El hombre no escrito en la Biblia. El hombre no escrito en la Biblia, pero escrito Changos. en la historia de este programa. Bien. Que ya longevo, o sea, ya podemos decir Ya. longevo. 3 añitos nos avalan. ¿No es cierto? Established 2021. Sí, 2021. 2021. Wow, no manches, ya pasó el tiempo, ya me siento Cri, cri. cri. Es cri, cri. Ya, Es cri, ok. cri. Pero sí, el hombre que no está escrito en la Biblia, pero está escrito en este bonito programa que es Desierto Podcast, Arala Ibarra. ¿Cómo estás, Ringo? Barak. Mira, de entrada me siento como adormilado. Adormilado, la verdad. Ahorita que sí. me tomé un doctor Pimienta, un Doctor médico Pimienta. Un médico. Un médico Pimienta, un doctor Pimienta. Un cirujano Pimienta. Y muy bien, muy entusiasmado por grabar. Y más porque el día de hoy vimos la cuarta parte de esa mítica película Kung Fu Panda. Una saga que comenzó en nuestra niñez, no patrocinado por Topo Chico. Y continuó en la segunda película, que déjame decirte que en mi humilde opinión, Así es. Kung Fu Panda 2 es la mejor película de toda la tetralogía. Todo el canon. ¿Cuatrología? Tetralogía, según yo. ¿Tetra? se dice así. ¿Tetra es de 3, no? No, tri es de 3. Bueno, pues. Trilogía es de 3, tetralogía. Trilogía tetra. Bueno, de ¿no las es de 4 cinco? películas, Ah, no, eso es penta. la segunda. Bueno, Sí. 4 películas. Exalogía, bien difícil. Teología. La segunda. Sí, no, es la mejor. yo concuerdo contigo. Creo que Kung Fu Panda 2 para mí es la mejor película de las 4 películas que ya hay en esta historia, ¿verdad? Creo que la segunda película creo que es mi favorita. Además de que el villano, para mí, el mejor villano de Kung Fu Panda es Pavo Real, que no me acuerdo cómo es. Lord Shen. Lord Shen. Así Shen Long, el dragón occidental. Cheng Long. Chen Long. Pero me voy por justamente Pavo Real misterioso. Me gustó su forma de ser y cómo el miedo a una profecía era lo que él lo atormentaba Changos. constantemente. Es lo que a mí me gustaba mucho de ese villano. Ya te hemos tenido esta plática antes, pero ¿tú concuerdas conmigo? O sea, ¿es tu villano favorito de la saga de Kung Fu Panda? Sí. ¿Sí? Es Creí muy que ibas a bueno. decir Tai Lung. Tai Lung. Creí que ibas a decir Tai Lung. Es que como personaje como tal, o sea, como personaje más llamativo, creo que Tai Lung es el mejor. Porque es que las motivaciones son muy padres de Tai Ajá. Lung. Bueno, son muy tristes. Son muy humanas, diría yo. O sea, cómo te rompieron las ilusiones, por decirlo de alguna Wow. manera. Cómo de alguna manera siempre, toda tu vida te criaron para algo y a la mera hora como que se quiebra eso y es de, Ajá. ¿por qué me negaste mi destino? Me negaste mi El caso destino. del Pavo Real está muy padre cómo se volvió loco por esa profecía de que un guerrero de blanco y negro y lo iba a quitar. Entonces es de, no manches, o sea, tengo que hacer algo. Y cómo por medio de la profecía empieza a hacer barbaridades, Ajá. de matar a todos los pandas, exterminarlos. Muy parecido a la historia de Jesús, el rey Herodes, Ya, cuando se entera de esta profecía y que empieza a matar a todos, que se vuelve Sí. loco también. Y Se vuelve cómo, loco, ¿no? o sea, está muy interesante cómo en este afán de intentar que la profecía no se cumpla, él mismo la cumplió. Sí, exactamente. Porque al final del día, por hacer todo eso, papá, panda dijo, ¿sabes qué? Mató a toda mi familia, Ajá. tengo que de alguna manera hacer justicia. Exactamente. Entonces es lo mismo con Jesús. De alguna manera quiso exterminar a los niños, pero Dios de alguna manera hizo todo este plan de providencia para que para que Jesús de alguna manera trajera justicia al Y pueblo. qué loco que estamos hablando de todo esto, además de que Kung Fu Panda, la gente que es religiosa, que entra a nuestro programa a decir, ¿qué les pasa a estos Somos los herejes favoritos de herejes? Somos los herejes, exactamente. Somos los herejes favoritos de tu amigo el cristiano, probablemente. Bien. Pero a lo mejor pueden decir, ¿qué les está pasando? Pero es que, como ya lo hemos dicho, hasta el cansancio, Ringo, hay que ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida y hasta en Kung Fu Panda podemos ver la mano de Dios, porque todo nos habla acerca de Dios, todo nos habla acerca de Jesús. No todo nos lleva a Dios, que eso es algo bien importante decirlo, solo Ojo. Jesús nos lleva a Dios, pero quiero hablar un poquito acerca de
de cómo hoy en la mañana justamente el pastor estaba predicando de cómo los problemas son buenos para nuestra vida y cómo dentro de la historia de Josué, que es una historia sinceramente muy bonita, pero muy triste, o sea, muy trágica, o sea, desde que nace, además de que cuando nace su mamá se muere y justamente su mamá le quiere poner un nombre que significa, no me acuerdo qué significa el nombre que le quiere poner su mamá, pero al final es Benjamín. ¿Benjamín? José es otro. Ah, sí, cierto. Perdón, bueno, sí, cierto, es Benjamín. Bueno, pues es la misma mamá. Sí, cierto. Bueno, que desde que nace, pues se ve rodeado de este favoritismo por su padre, pero los hermanos como lo odian, y luego lo meten en la cisterna, y luego lo venden, y luego llega a Egipto, y en Egipto lo vuelven a comprar, y luego ya que está comprado, que el está yendo, parece, aparentemente va bien todo el asunto, lo acusan de algo que hoy en día suele pasar mucho, ¿verdad? Que es el acoso sexual, abuso sexual, pero todo esto era falso. A José lo meten a la cárcel, y en la cárcel lo vuelven a estafar, porque él le resuelve el sueño a alguien, pero le dice, acuérdate de mí, no se acuerdan de él, pasan 2 años, se acuerdan de él y ya Josué ya vivió toda una vida de desastre, de destrucción, de desolación, de puras pérdidas. Y hoy el pastor nos hablaba justamente de cómo todos esos problemas te van encaminando para un bien mayor. Al igual que en esta película que estábamos hablando de Kung Fu Panda 2, que justamente todo lo que hizo el pavo real, al final encaminó a que si esto no hubiera hecho el pavo real, pues Kung Fu, Po vaya, iba a decir Kung Fu Panda, Po nunca hubiera llegado a conocer al pato y nunca hubiera estado en la aldea aquella para que después se convirtiera en el creador dragón. Entonces, si vemos la historia de Josué es lo mismo. Si Josué no hubiera pasado por todo ese camino, el pueblo de Israel nunca se hubiera salvado de la hambruna que estaba por venir. Y vemos cómo Dios aprovecha cada instante de nuestra vida, cada problema para enseñarnos algo. Vemos a un Josué más adelante que está preparado para solventar no solamente una nación, sino que a todas las naciones que están a su alrededor. Entonces, los problemas, my friend. Quiero preguntarte, ¿actualmente estás viviendo por un problema que tú dices, no manches, esto me rebasa? ¿O no? ¿O has vivido algún problema? Bueno, creo que tenemos un más que un problema es como una preocupación. Bueno, no sé si también califica como problema. ¿Qué es la escuela? ¿Sabes? O sea, no sé si tengo un problema con la escuela, pero estudiar... La escuela tiene un problema contigo. La escuela, el profe Banda tiene un problema con él. Saludos, profe Banda. Lo digo porque es mi... director de tesis. Director de tesis. Sí, director de tesis. Es mi director de Némesis. La escuela tiene un problema conmigo. No se me da estudiar. Okay. No se me da estudiar. Podría ser... Es que estudiar no es difícil. No es difícil. Pero a veces... No. Pero siento que a veces me lo complico. El punto es... justamente a veces... ¿no? A veces como en medio de estos problemas tenemos la intención o pensamos, ¿sabes qué? Me voy a dar por vencido. Es algo que yo te decía, y justo en medio de una clase abrí mi celular y ya ves que a veces la app de la Biblia te recomienda versículos. Sí. Y me topé con justamente Hebreos 11:32, que ya lo había mencionado en otro podcast, que el escritor de Hebreos habla justamente acerca de la fe de cada uno de los personajes bíblicos: Barak, Elías, Gedeón, David, Moisés, Chochochón. Y es bien genial cómo a través de la fe Dios los usa para hacer cosas asombrosas. Y como justamente al ver la fe de ellos fue una inspiración para mí. Porque dije, Dios puede hacer grandes cosas con aquellos que tienen su confianza en Él. Y como es muy curioso, haciendo una rima con el Lord Chen, como justamente con el Lord Chen, con este pavo real, como justamente cuando pones tu confianza en cosas equivocadas. Ponemos nuestra confianza en cosas equivocadas con la intención de cambiar los problemas o de solucionar las cosas, pero cuando la ponemos en cosas equivocadas realmente solamente empeoramos el problema. Exactamente. En este caso el Lord Chen puso su confianza en sus propias fuerzas y dijo, voy a resolver este problema por los míos. Y se fue por un camino que no era y al final del día terminó causando su propio desastre. Exactamente. Entonces como justamente a veces Dios permite los problemas para aumentar nuestra fe y poner nuestra confianza en Él, pero a veces lamentablemente no somos capaces de ver eso y ponemos la confianza en nuestras propias fuerzas y tratamos de resolverlo por nuestros propios medios, por otros medios, y ahí es cuando terminamos mal y terminamos echando la culpa a Dios cuando realmente la culpa es solo nuestra. Totalmente, creo que en vivo. Creo que justamente lo acabas de destacar algunos puntos claves ahí. Acabas de decir la fe tan grande que tenían estos hombres que inspiran o cada uno que nosotros que lee, por ejemplo, a David contra el gigante, o sea, para haberse enfrentado era un problemón. Sin embargo, vemos la
fe que tenía él para poder enfrentarlo. Vemos, por ejemplo, a Elías, que tú dices, no manches, el profeta de fuego, cuánta fe tenía para decirles, pues vamos a hacer un concurso, el que descienda, el Dios que descienda con fuego, ese será el Dios. Y vemos la fe que tiene Elías con su Dios, ¿verdad? Con el Dios verdadero. Lo que me he dado cuenta que justamente los problemas fortalecen esto. Elías nunca hubiera hecho eso si no hubiera conocido previamente a Dios a lo largo de su vida. David nunca hubiera podido haber vencido o atreverse a enfrentarse a ese gigante si nunca se hubiera enfrentado acá en lo pequeño a esos lobos, a esos osos, a esos leones para proteger sus ovejas. Lo que quiero decir es que cada problema lo que hace es mostrarte el gran poder que tiene Dios para controlar todo. Algo que yo le decía a algunos de mis alumnos es, no importa qué tan grande sea el problema, lo padre de tener un Dios que es vivo y que está con nosotros es que en medio del problema Él va a mostrar su gloria. Y hoy el pastor mencionaba, si tú quieres ver la gloria de Dios, entonces tienes que estar preparado para pasar por el desierto, porque justamente solo a través de los problemas podrás ver la gloria de Dios. Y yo me ponía a pensar, decía, es que es cierto, a veces queremos que Dios muestre su gloria y verlo con poder, pero desde acá, desde la hamaca, ver como quien dice bien, desde el otro lado de la pantalla, ¿sí me explico? Porque es bien padre ver una película donde suceden cosas y decir, yo quisiera ser como Kung Fu Panda, yo quisiera ser como el Guerrero Dragón. Como el meme de esa esfera no va ahí. Totalmente. Gloria a Dios. Totalmente. Queremos ver la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a pasar por el problema y genuinamente ver la gloria de Dios. El pastor decía los ejemplos de, por ejemplo, los 3 jóvenes hebreos. ¿Cómo íbamos a saber que Dios tiene el control del fuego, que puede librarnos de la mano del fuego, si no tenemos esta historia por la cual los jóvenes hebreos pasan justamente en esto? ¿Cómo íbamos a saber que Daniel, que Dios tiene el control incluso de las bestias, si Daniel no pasa justamente a estar dentro del foso de los leones? ¿Cómo vamos a saber que Dios tiene el control de la tempestad si nunca tenemos la oportunidad de vivir esa experiencia? Entonces, al final, lo que pasa con estos problemas es que nos debe llevar a enfocarnos a creer en Dios y a entender que todas esas circunstancias que han pasado en la Biblia pueden seguir pasando y seguirán pasando. Sí, creo que al final cada uno de nuestros problemas es como un círculo en el que vemos la gloria de Dios, pero llega un momento en el que nos olvidamos, entonces necesitamos volver a ver la gloria de Dios, entonces es todo un ciclo. O a lo mejor vemos la gloria de Dios, pero ahora que maduramos espiritualmente necesitamos saber más de Dios, entonces los problemas a lo mejor crecen un poquito para Dios enseñarnos un poco más. Es que pienso que es como la vida, ¿no? Es por ejemplo, si de niño te dan miedo las arañas, pues va como que es un problema relacionado a tu edad, ¿sí me explico? Me imagino, hay gente grande que le dan miedo a las arañas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, hoy hablábamos de los payasos, Antonio, y a mí de niño me aterraban los payasos, era algo que no podía. Hoy en día no me aterran los payasos, o sea, es un problema que va. Yo le aterro a los payasos, me convertí en su némesis. Pero no, o sea, creo que espiritualmente es lo mismo. Obviamente Dios no te da una así de que, ok, pues vas iniciando el evangelio, pues órale, véngase, vámonos a 40 días y uno en el desierto. O sea, no, ¿sí me explico? Va todo como que a su paso. El mismo apóstol Pablo nos dice que en un inicio somos como bebitos que nos tiene que dar lechita para que empezamos a crecer, pero pronto llegaremos después a comer los bisteczotes de carne, en donde ya nos vamos a enfrentar a otras cosas. Justamente todo va conforme a nuestra edad. Y algo que te quiero decir es, no sé si les ha pasado, Brandon y Ari, que de repente Dios los ayuda. Por ejemplo, a mí me sanó Dios una vez de la vista. Hace muchos años me enseñó Dios de la vista. Pero pasa el tiempo y como que el ser humano es muy amante de olvidar eso. Y viene otro problema X y estás ahí, no puede ser, ¿verdad? Pero como que hay una vocecita atrás que dice, bro, te ayudé de este problemón, ¿qué te hace pensar que no voy a ayudarte en este problema, verdad? ¿Les ha pasado eso de que como que nos olvidamos de los grandes milagros de Dios, como que súper fácil? Pero también me da bastante gusto que Dios nunca se olvida de nosotros. O sea, sin importar que Él pueda ver el futuro de que este mono al ratito se va a olvidar de mí, Él no se olvida de nosotros. Entonces se me hace como que algo bien interesante ahí. Sí, ahora que hablas acerca de cuán fácil nos olvidamos de Dios, hay una conferencia muy interesante de Jordan Peterson, que no es cristiano, pero ahí podemos darle gloria a Dios porque Dios ha estado iluminándolo, gracias a Dios. Lo que pasa, my friend, es que lo que le digo a los machos, escúchenlo todo y retengan lo bueno. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si esto te sirve, bro, nada te afecta, bro. Bien. Escuchaba una conferencia acerca de cómo es asombroso el tema de la Biblia,
cómo estos documentos de la Biblia que fueron escritos hace muchos años Ajá. han sobrevivido más que muchos imperios, Totalmente. más que muchas ciudades, más que muchas civilizaciones. Y entonces decía este conferencista, es asombroso cómo algo tan efímero, entre comillas, como el papel, es más resistente que muchas otras cosas en el universo. Entonces es muy interesante lo siguiente. No es coincidencia que Dios haya dejado sus promesas, su palabra, lo que Él es por escrito, porque es difícil borrar lo que está escrito. Así es. Entonces, y sobre todo la Biblia. Y yo siempre lo he pensado, Dios, ¿por qué no dejaste un video? Dios, ¿por qué no dejaste una película? Y es que claro, continuamente aparecen más videos, claro. continuamente aparecen más películas, pero ¿qué tantos bestsellers mejores que la Biblia han salido? ¿Qué tantos documentos que han sido tan probados por la ciencia y por la arqueología han salido? A lo que quiero llegar es que las promesas de Dios están ahí por una razón. La Biblia está escrita por una razón. Exactamente. Cada uno de los personajes bíblicos pasaron por situaciones horribles por una razón. Exactamente. Primeramente para edificarlos a ellos, segundo para edificarnos a nosotros, pero sobre todo para ser como que un escalón más en este destino que es Jesucristo. Totalmente. Porque se me hace bien asombroso que en vivo. Se me hace bien asombroso que cada historia en la Biblia te lleva a Jesucristo. Cada historia en la Biblia es una rima a Jesucristo. Entonces, como cada uno de estos personajes fue solamente un escalón que Dios usó para llegar al fin máximo, al punto culminante de la historia, que es el cumplimiento de la promesa de la redención a través de Cristo. Totalmente. Yo sé que estás diciendo eso de que, oye, la Biblia es uno de los, si no es que el único libro que ha sobrepasado la prueba del tiempo, o sea, que generalmente van más de 2000 años y la Biblia es el documento por excelencia que ha recibido tantas críticas, pero también ha ayudado a tantas personas. Me preguntaban en clase, profe, ¿cómo sabemos que la Biblia es real? Que otras personas no le metieron de sus cosas, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo sabemos que la Biblia no está adulterada? ¿Sí me explico? Que la Biblia genuinamente es genuina. Tiene que ver con la fe, pero también yo les digo, una fe que no ha sido experimentada no puede llamarse como fe. Al contrario, yo considero que la fe, que la más es creer sin haberlo experimentado como tal, entonces es más un dogma que algún conocimiento genuino, que una certeza genuina. Elías tenía la fe de que Dios iba a responder con fuego porque ya lo había probado. Daniel tenía la fe y la certeza de que Dios podía librarlo de la mano de Nabucodonosor porque él lo conocía. Entonces, lo que quiero decir es que si ustedes quieren comprobar que la Biblia es genuina, tienen que probarla. Si ustedes quieren comprobar que existe un Dios, tienen que atreverse a experimentar ese Dios. Yo siempre les digo, la fe religiosa o la fe cristiana, mejor dicho, que es la fe que consideramos verdadera, tiene más de científico que lo mismo científico. Los científicos negan la fe y un científico no puede negar algo hasta que sea comprobado. Entonces, al contrario, para experimentar algo y decir que algo es genuinamente verdadero, tienes que aplicarlo, ¿verdad? Por lo tanto, considero que genuinamente todos estos pasajes que leemos en la Biblia, todas estas historias que están en la Biblia, apuntan a un mismo lugar que es Jesucristo y nos enseñan y nos dan testimonio de una prueba más de que justamente la Biblia es un documento genuino, experimentable, que es certificado y avalado por la fe y que sobre todo nos alienta y nos ayuda justamente a sobrepasar cualquier problema, porque al ver a Daniel no te llenas de como que de ánimos, es decir, o sea, si Daniel sufrió, si los 3 jóvenes sufrieron, si David lo menospreciaron y fíjate dónde llegó, si Josué vivió todas esas cosas malas y mira a dónde lo llevó Dios, pues yo que no estoy pasando por cosas tan difíciles, ¿a dónde me llevará Dios? Entonces creo que la Biblia es ese documento, ese espejo justamente en el cual podemos ver nuestros defectos, pero también podemos ver el cómo Dios nos ama a través de su palabra. Sí, y justamente me gusta mucho aquel salmo en el que el salmista dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Me gusta mucho porque el mismo Dios a través del salmista nos está diciendo que está dispuesto a ser probado, que es como que es esa agüita de vida que está dispuesta a ser probada por cualquier alma sedienta. Y se me hace muy interesante justamente entrando a los salmos, cómo en medio de los salmos podemos ver la historia de la alabanza. Entonces la historia de la alabanza empieza con un problema, ¿ok? No puedes decir que Dios es grande, o puedes decirlo, pero es distinto decirlo a cuando ya lo experimentaste. Fíjate, Job, por ejemplo, que es el libro más antiguo, Job, trabajo. Job justamente, o sea, fíjate ¿Cómo terminan sus problemas? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. O sea, él conocía de Dios, pero no fue hasta que lo experimentó que su fe se fortalece y es un hombre mejor. ¿Sí me explico? Entonces, creo que decir. Y justamente, ya que estamos hablando de aprendizaje, se me hace muy interesante la taxonomía de Bloom.
Ahora, la taxonomía de Bloom nos dice que hay 6 niveles de aprendizaje. De aprendizaje. Entonces, obviamente, mientras más alto el nivel, obviamente el nivel 1 es el más bajito y el nivel 6 es el más, alto. El nivel 1 es el de la memorización. Ajá. El nivel más bajo de aprendizaje. No Totalmente. hace falta ninguna prueba, ningún tipo de actividad para memorizarte algo. De esta misma manera, así empieza la alabanza. No, pues yo he escuchado que dicen que Dios es grande, pues yo digo que Dios es grande porque lo memoricé. Pero cuando llegas al nivel más alto, el nivel más alto es creas algo o eres partícipe de algo más. Entonces va a ser bien interesante cómo Dios nos lleva a ese nivel de cognición, pero más que de cognición, llevan nuestra alma a un nuevo nivel de que no manches, o sea, Dios es grande. Así es. Y entonces, a través de esta experiencia puede decir a los demás, hey, Dios es grande, y cómo los demás se nutren de este testimonio que nosotros pasamos y cómo Dios brilla a través de todos estos problemas que nosotros hemos pasado y podemos ver el propósito de Dios a través de todo esto, que al final del día es glorificarse porque Él quiere llegar a más personas y quiere sanar el alma de más personas. Así es, y creo que eso que está diciendo es genuinamente cierto, porque fíjate qué loco, o sea, la taxonomía de Bloom nos habla justamente del aprendizaje. Y lo que nosotros como cristianos debemos tener en Cristo es este aprendizaje. Yo siempre digo a mis alumnos, de nada sirve aprender algo y callártelo y no hacer nada. Se vuelve como este mar muerto que solo tiene una entrada pero no tiene una salida. Todo lo que entra ahí se muere, o sea, no tiene salida. Por lo tanto, si tú solo estás aprendiendo y no estás compartiendo, entonces el aprendizaje que tuviste no significa nada. En cambio, lo que aprendemos de la palabra, lo que aprendemos de la Biblia, lo que aprendemos de Jesús es recíbelo, conócelo, entiéndelo en tu corazón, amarlo en tu corazón, pero fluye como un río, ¿sí me explico? Y yo me he dado cuenta cómo en estas semanas me ha estado usando Dios justamente como este vínculo, no sé, es como algo bien raro, Ari, porque me siento como si yo fuera el que lleva agua, ¿sí me explico? O sea, no el agua, porque el agua es Cristo, pero me siento como si fuera está el río y una saliente de agua, así me siento a veces. Porque en esta semana me he dado cuenta cómo Dios me ha utilizado o a través de mí ha hecho que gente conozca la palabra sin querer queriendo. En el gimnasio le comentaba justamente a mi hermana, quién sabe si más adelante de repente todos los del gimnasio a donde yo voy se vuelvan cristianos. Imagínate que de repente, no, los del gimnasio tal, ahí son cristianos. ¿Qué pasó? No, pues se hicieron cristianos. Pues empezó a ir un peloncito. Empezó a ir uno, exactamente un peloncito, y ahora pues nadie que los pare. Entonces yo digo, el compartir la palabra va más allá de nosotros. ¿A qué me refiero? A veces nos preocupamos tanto en no sé si me va a creer, no sé si yo soy el suficiente como para dar la palabra, o tan sencillo, ¿por qué debería darla yo? O sea, me siento indigno de compartir esta palabra, cuando a veces el testimonio Dios lo utiliza para justamente que la fe de los demás para que los demás empiecen a notar una fe diferente. Y entonces creo que eso es como que esta analogía del aprendizaje, de que llega a nosotros pero no se puede quedar ahí, sino que tenemos que dejar que también fluya este río de vida a otras partes del mundo. Sí, y se me hace muy interesante la historia de este endemoniado gadareno, que es muy genial cómo Jesús lo sana, Jesús lo ayuda, y cómo el endemoniado gadareno está tan agradecido con Jesús que le dice, yo quiero seguirte. Exactamente. Pero Jesús le dice, bro, ya tengo 12 que me van a seguir. Tú, por lo pronto, ve y comparte esto que Dios ha hecho contigo. Entonces vemos cómo este aprendizaje del ex endemoniado gadareno sirve para para predicarle a toda una nación. Ahora, se me hace muy interesante esto. Muchas veces nosotros esperamos estar 100% preparados y tener un doctorado en teología cuántica, y terminar la Biblia en un solo día. No, para empezar a hablar de Dios. Ya, cuando lo único que necesitas saber es, bro, Jesús es grande, mira todo lo que ha hecho en mí. Exactamente. Y eso basta con predicar el evangelio y con que los demás vean la luz de Dios. Totalmente. Ahora, volviendo un poquito a los problemas, se me hace muy interesante cómo en Kung Fu Panda, creo que en la primera película, se hace esta analogía de que somos una semillita. Sí, como entonces esta semilla de durazno, entonces planta esta semillita. Entonces se me hace muy interesante cómo Dios espera que esta semillita que Él ha plantado en nosotros florezca. Jesús habla acerca de distintos terrenos, un terreno malo, un terreno bueno, un terreno que viene Satanás en forma de pajarito y se lleva la semilla, un terreno que la semilla no fue plantada en buena tierra porque a veces nuestra tierra no es buena.
Entonces, Dios está probando a través de los problemas, y a través de esos aprendizajes está probando la tierra en nuestro corazón, porque quiere que nos demos cuenta, bro, es una buena tierra, o bro, todavía le falta agüita, prepara la tierra. Es una buena tierra, o le falta agüita, ¿sabes qué? Le falta fertilizante. Entonces, Dios espera que esta semilla poco a poco Él va dando este crecimiento que nosotros tenemos que dar de nuevo para que su gloria llegue a más personas. Así es. Hace ya tiempo, una compañera me decía, me gustaría tener tu fe y la fe que tiene mi mamá. Me comentaba esto y yo en ese momento dije, wow, o sea, qué loco que algo que a lo mejor para nosotros puede ser algo fácil, pero no es fácil tener fe. ¿A qué quiero decir? O sea, es bien fácil decir, creo en Dios desde aquí afuera, justamente desde las gradas donde ves el león, como que es bien fácil decir, creo en Dios, pero una vez que estás dentro del Coliseo Romano, enfrente de un león, está bien cañón decir, creo en Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Los problemas fortalecen la fe. Uno no puede creer en un Dios si no ha experimentado un Dios. Uno puede, como dices tú, memorizar, pero como los cotorros también memorizan palabras y las aprenden. Pero ¿qué significan esas palabras para ellos? Nada, o sea, no significa nada. Entonces, es lo mismo, tengamos una fe genuina en la cual probemos a Dios o nos atrevamos a Dios a creerlo o a verlo en medio de los problemas. A veces yo a veces me veo como si fuera, me van a decir loco, pero a veces me veo como si fuera un guerrero, un soldado. Qué loco. Ay, qué loco, Jaciel. Pero a veces me gusta ver mi vida así, aunque digan, Jaciel, no manches, o sea. Ok, pero genuinamente a mí me gusta ver eso porque digo, es que yo pienso, ¿cómo puedes decir ahorita, si viene cualquier persona y me pone la pistola en la cabeza y te pregunta, ¿crees en Dios? Vas a decir que crees en Dios si no puedes creerle a Dios en tan pequeñito, ¿sí me explico? Entonces yo trato de ver ese tipo de analogías en mi vida que me han ayudado a mí a decir, si no puedes creerle a Dios en esto pequeño, ¿qué te hace pensar que en lo grande vas a creerle en Dios? A lo que quiero decir es que la fe es algo que tienes que estar constantemente alimentando, constantemente ejercitando, y es algo que se aprende. No es algo que naces ya, o sea, puedes nacer creyendo, pero creyendo en una fe que no tiene fundamentos. Al contrario, cuando vas conociendo a Dios, cuando vas entendiendo el porqué de Dios y sobre todo lo vas viendo en medio de los problemas, es ahí donde aprendes a creer en Dios. Y volvemos al aprendizaje. Cuando aprendes a creer en Dios, entonces justamente puedes compartir lo que has aprendido de Dios. Sí, creo que al final del día podemos decir que la fe es un músculo, una especie de músculo que necesita ser ejercitado. Se me hace muy interesante, y ya hemos hablado en ocasiones anteriores acerca de cómo en la vida es un modelo para ayudarnos a entender mejor a Jesús. Totalmente. Entonces se me hace muy interesante que así como Jesús creó estos cuerpos, estos músculos fuertes, tonificados, y nosotros tenemos la responsabilidad de ejercitarlos, Dios de la misma manera creó este músculo a nosotros, despertó este músculo a nosotros, que es la fe, porque es muy interesante que la fe no es algo que despierta en un corazón por accidente, sino que podemos ver en la palabra que Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces, son esas palabras que dan luz en medio de la oscuridad, son esas palabras que no vuelven vacías lo que Dios pone en nuestro corazón y crea estos músculos de fe. Entonces, así como Dios pone este músculo, espera que en medio de las dificultades nosotros ejercitemos este músculo. Se me hace muy interesante cómo, obviamente, cuando una persona ejercita, no se puede esconder. Bueno, lo puedes esconder si usas muchas chamarras, pero normalmente oversize, realmente nuestra intención cuando estamos ejercitados no es no, es algo que se nota. ¿Sí te explico? Sí, o sea, evidentemente, así ves a alguien y dices, ese mono hace ejercicio o esa chica hace ejercicio. Se nota cuando tú haces ejercicio, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo de alguna manera, de forma espiritual, es como de alguna manera este ejercicio espiritual puede notarse en personas que han pasado por grandes problemas, personas que han tenido algún cáncer, personas que su familiar fue sanado, personas que han pasado por distintas dificultades, como de alguna manera tiempo después la ves y dices, wow, la fe de esa persona es grande, Dios ha hecho grandes cosas con él. Y es muy interesante justamente porque de la misma manera podemos ver este caso en distintos personajes bíblicos. Podemos ver la fe de Elías, podemos ver la fe de Daniel, podemos ver la fe de Abraham, incluso, pero sobre todo podemos ver la fe de Jesús, que Jesús voluntariamente se hizo siervo y voluntariamente decidió pasar por toda esta aflicción para de alguna manera ser ejemplo de cómo se tiene que ejercitar este músculo. Entonces aprendamos de Jesús, leamos la palabra de Dios para aprender cómo se ejercita este músculo de la fe. Así es, y creo que algo importante para sobre todo la fe, a lo mejor alguien está pasando aquí por problemas y pueden decir justamente esto, para ustedes es bien fácil decirlo porque pues no están viviendo mi problema, y a lo mejor para nosotros va a ser, no, es que tú dices muy fácil porque el problema que estás pasando es bien X, o sea, cada uno de nosotros tiene sus problemas y
para cada uno es pesado, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor a mí me duele la uña del pie y para mí es la cosa más horrible del mundo, pero a lo mejor a ti se murió un familiar tuyo y para ti es la cosa más horrible del mundo. Entonces, obviamente son cosas diferentes, pero lo que quiero decir es que cada quien trae su propia cruz, ¿ok? ¿A qué quiero llegar esto? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo queremos fortalecer la fe si no conocemos de ese Dios que puede abrir mares? Si no conocemos de ese Dios que puede callar el mar en medio de una tormenta, si no conocemos de aquel Dios que resucita muertos, que sana paralíticos, que justamente libera endemoniados, que trae vida a través de la palabra. Entonces, si algo les puedo decir es que si ustedes quieren tener una fe inquebrantable, número 1, tienen que aprender a escuchar la voz de Dios a través de la palabra que es la Biblia. Número 2, tienen que atreverse a conocer la palabra. Y número 3, tienen que literalmente tener la gallardía y comprender de que voy a pasar por el problema, pero no importa, está Dios conmigo y a darle duro y a atorarle, como dicen por ahí, ¿no? Algo que a mí me gusta, que ya pasó hace tiempo, bueno, no hace tiempo, relativamente de tiempo, me gusta ver el UFC, Aringo, Brandonia, nos gusta ver el UFC, y hay un peleador que se llama Ilia Topuria. Este señor se acaba de convertir en campeón, en el primer campeón español. Wow. Y lo que me llamaba la atención a mí de él es que momentos antes de la pelea, él está en su ¿cómo dice? En su mindset, ¿sí me explico? Está de que Dios, tú me lo revelaste, Dios, tú me diste este sueño de querer ser campeón, Dios, yo confío en ti, Dios, esto y lo otro lo voy a destruir, Dios, en tu nombre. Todo el tiempo está así. Yo le decía a mi papá, ¿cómo esta persona, que no es ni cristiana, esta persona puede tener tanta fe en sí mismo? Porque al final esa persona no conocía a Dios, pero así lo estaba manifestando, digamos, ¿verdad? Y nosotros que creemos en el Dios verdadero, ¿cómo a veces flaqueamos tan fácil? ¿Cómo vemos a veces a otras religiones de cualquier otra denominación, católicos, testigos de Jehová, mormones, budistas, lo que seas, y ves una fe que dices tú, wow, o sea, si nosotros tuviéramos esa fe, ¿qué cosas no haríamos, verdad? Le preguntaron al Jordan Peterson, ¿verdad? ¿De qué poder te gustaría tener? Dijo, fe, ¿para qué? Para poder mover montañas. Yo digo, ¿qué nos hace falta a cada uno de nosotros entender? Porque si supone que creemos en un Dios que es todopoderoso, que lo hace todo, que es verdadero, ¿qué nos hace falta a cada uno de nosotros para convertirnos en esos hombres de la fe, en esos Elías, en esos David, en esos Moisés, que Dios los utiliza grandemente? A veces eso a mí me deprime mucho y digo, Dios, caray, me encantaría, quiero eso, y trato día tras día de forzarme a creer y creer y creer, pero digo, ¿cómo? O sea, no, a veces batallo mucho con eso. Sí, el primer capítulo de Génesis nos dice que Dios creó todo a través de su palabra. Así es. Ahora la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, Y pero el oír. pues el oír la palabra de Dios, no oír la música, no oír el podcast, oír la palabra de Dios. Pero Entonces, es muy interesante. Hombre, un podcast de la Hombre. palabra de Dios, No pasa nada. premio doble. Pero estamos invitando a que Y después de aquí aparte lean la Biblia. estos guapos, pero, el oír la palabra de Dios. Entonces siento que muchas veces nos falta esa devoción y ese amor por la palabra de Dios. Siento que justamente muchas veces Baal, todos estos dioses que nosotros mismos hemos creado, todas estas redes sociales, la televisión, las personas, todas estas preocupaciones han logrado desviar nuestra atención de lo único que va a ejercitar nuestros músculos, de lo único que va a darnos más fuerza, que es la palabra de Dios. Entonces justamente como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Dios está tratando con todos nuestros suscriptores. Así les es. está diciendo que se tomen un descanso de redes sociales, de todos estos afanes. Dios. ¿Por qué? Porque siento que continuamente, de alguna manera, en los episodios decimos, Tenemos hay que tomar un descanso Sí. y ponerle atención a lo que Dios está diciendo. Exactamente. Entonces, pongamos atención a todo aquello que Dios quiere decirnos. Y aprendamos a guardar silencio por un momento, porque necesitamos más fe y necesitamos más de la palabra de Dios. Necesitamos más fe y menos Facebook, ¿no? Bien. Ya Es para- como meme de señora, ¿no? Ya sé, pues claro, mijito. Ya. Ya para ir cerrando, esta semana, además de que se conmemoró el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, que también les mandamos un abrazo a todas aquellas mujeres cristianas que están luchando porque tienen a lo mejor un esposo que no es cristiano, una familia con la que están llevando en la espalda. Dios las escucha, Dios las quiere, Dios las ama, Dios está con ustedes en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Allí está Dios tratando de darles fuerzas, como aquella Débora, como aquella Esther, como aquellas Marías, como aquella María Magdalena, como aquellas mujeres tan grandes que están en la Biblia y que son ustedes, chicas. También quiero hablar un poquito acerca de la muerte de Akira Toriyama. No me digas eso. Que ya murió, ya falleció, ya rest in peace. Espero en mi corazón, quiere creerlo, que de alguna u otra manera se topó con
con la verdad que es de Cristo. Me gustaría creer eso y creo eso, espero que sí. Y si no, pues pobrecito de él. Pues bueno. Pero quiero terminar el podcast con este pensamiento porque creo que tanto para ti como para Brandon como para mí, Dragon Ball fue una serie que nos marcó. ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos un día queriendo hacer un Kamehameha? El cielo Peinarnos, resplandece a ¿verdad? mi alrededor. Como Vegeta, como Goku. Y pienso que mínimo a mí en la vida de cristiano, Goku era un ejemplo de... Goku siempre era... El enemigo es fuerte, pero yo tengo que ejercitarme para ser más fuerte. Jesús nos dijo, velad y orad porque vuestro adversario anda como león rugiente. Y yo siempre lo veía así. Yo quiero ser un Saiyajin, pero de Cristo. Yo quiero forzarme en la fuerza de Cristo y vencer las tentaciones. Y creo que Dragon Ball en mi vida mínimo me impactó de esa manera, en la que yo traté de llevar ese ejemplo de Goku, digamos, como este Saiyajin que no se rinde, que trata de hacer el bien, que trata de sobrepasar las pruebas. Pero yo agarré ese ejemplo y traté de llevarlo a Cristo y decir: en Cristo soy más que vencedor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Él me manda y me dice que yo me esfuerce porque Él estará conmigo. Y es este ejemplo que yo miraba en esta caricatura, que un señor de Japón que ni nos conocía, que ni sabía que existíamos, pues creo que nos dejó esta semillita a nosotros que somos cristianos, y nos llevó a querer esforzarnos a través de Cristo, a echarnos ese ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo querer ser un Saiyajin y seguir soñando. Creo que querías decir eso. Una característica, justo para de alguna manera cerrar con esto de Dragon Ball. Una característica que me gustaba mucho de los Saiyajin es que se decía mucho que cada vez que un Saiyajin se recuperaba de las heridas, de unas heridas muy graves, su poder incrementaba. Entonces, mientras más grave haya sido el daño del Saiyajin, mayor iba a ser su poder una vez que se recuperara. Entonces, cuando yo veía estas batallas de Goku, de Vegeta, de alguna manera yo me identificaba y decía: Dios, bueno, no quiero que mandes problemas, pero es necesario que mandes problemas, porque mientras más grande el problema, mayor va a ser la recuperación una vez que Dios me ayude a pasar por todo esto. Entonces, creo que Dios quiere incrementar los poderes bueno, no nuestros poderes, sino quiere incrementar nuestra fe para que de alguna manera sigamos confiando más en Él y seamos más que vencedores. Nuestra fe es como el ki, ¿no? Así como que creo que ahí lo tenemos. Bueno, pues este programa estuvo diferente, estuvo muy loco, medio chiscuas, no sé, hablamos de Kung Fu Panda, de Dragon Ball, de problemas. La cosa de Kung Fu, de pelear. Está ahí, ¿no? Pero everybody was Kung Fu fighting. Bueno. El copyright. Entonces, pues este fue el programa el día de hoy. Si estás pasando por un problema, sábelo, Dios está contigo y lo que quiere es fortalecerte como un super Saiyajin para sacarte de ese lodo de la desesperación, ponerte sobre la peña y sobre todo para que tú seas testimonio de la grandeza del Dios Todopoderoso. Dice la palabra que Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios, porque nadie es sabio en su propia opinión, es lo que dice la palabra. Entonces, pues ahí lo tienes. Cree en el Señor Jesucristo, porque en Él encontramos la salvación y solo a través de la salvación somos más que vencedores. Entonces, ahí lo tienen. Síguenos en nuestras redes, síganos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en TikTok, en YouTube, en todas partes. Pero lo más importante, como cada semana, sigan a Cristo. ¡Cagalota!